Para acá. Esta última hora. Sí, tengo alguna ¿Sol? ¿Quiere? A ver. Sigue salada, ¿eh? Toma nada. ¿Cuánto es? José Manuel Verde. Nos encontramos en la calle General Igual que se cabrea alguno. Eso es político, con algunos. Sol, ¿no? De Izquierda Unida, Unidad Popular. Segunda. www.mueblesadama.com. Se reduce a estas horas hablando, ¿verdad? Y en este sitio, ¿no? Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid, visita Restaurante Frutería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra, número 42. Primero lo presento y luego hablo. 91 Que los voy a presentar y ahora Vale. él va a ir 70 enseguida. 54 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la mirada de Don Amadeo Álvarez. Sol, perdona tu nombre. Te llaman Juan Manuel. 2 minutos para llegar a las 9:30 de la noche. Seguimos en directo aquí en Madrid en línea desde el restaurante El Asador de los Porches. Es tiempo de debate. Voy a saludar ya a quien me acompaña en la mesa de esta noche. A mi derecha tengo a José Manuel Berzal, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, vamos a debatir hoy por primera vez, ¿verdad? Estás aquí con nosotros Primera vez en esta etapa. en esta etapa. En esta Movimiento interesante el que hemos tenido esta última semana, ¿verdad? Bueno, a mi izquierda tenemos a Juancho López de Uralde. Él es diputado en el Congreso Nacional por Podemos, pero es a su vez portavoz de ECO. Buenas noches, Juancho. Hola, buenas noches. Y bienvenido también. Muchas gracias, encantado. Igualmente, de otras ocasiones ya la conocen, Dolores González Pastor, es diputada por Ciudadanos de Asamblea de Madrid. Buenas noches, Dolores. Hola, buenas noches. Tenemos otra diputada en el Congreso, es Sol Sánchez, de Unidad Popular. Buenas noches, Sol. Muy buenas noches. Diputada de estreno también. También. Bueno, pues muchas cosas nos tendréis que contar esta noche. Sí, seguro que sí. Muy bien, la presencia de un periodista habitual en nuestras tertulias, Julio de la Fuente. Buenas noches. Buenas noches, encantado. Y el secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid, Borja Terrés. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Bueno, ya se lo anunciábamos a las 9 de la noche en el sumario, que esta última semana ha sido apasionante políticamente hablando y desde luego muchísimas preguntas nos estamos haciendo dadas las actuaciones de los políticos. ¿No es así, Enrique? Y también, ¿cómo está siendo el tema en el Congreso? Las actas, los diputados. Algo nos tienes que contar de ello, ¿verdad? Gracias, Adrián. Efectivamente, bueno, se estrenan numerosísimos diputados en esta legislatura que acaba de comenzar y debido a ello, bueno, pues casi sería recomendable editar un manual para nuevos diputados. Pero aún así, a falta de ese manual, la cuenta de Internet y los servicios audiovisuales del Congreso de los Diputados han hecho una especie de vídeos tutoriales.
Vamos a recoger uno de ellos, es muy breve, es apenas minuto y medio, donde nos explican, y aviso a los navegantes, cómo se constituyen los grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Este es el vídeo. ¿Cómo se constituyen los grupos parlamentarios? En los 5 días posteriores a la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, se constituyen los grupos parlamentarios. En el escrito dirigido a la mesa de la Cámara debe constar cómo se denomina el grupo, qué diputados lo componen y quién será su portavoz. Este escrito debe ir firmado por todos los diputados que desean constituir el grupo parlamentario. Según el reglamento del Congreso, pueden formar grupo parlamentario un mínimo de 15 diputados o de 5 si se cumplen ciertas condiciones. Diputados de una o varias formaciones políticas que hayan obtenido al menos el 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en las que han presentado candidatura o el 5% de los votos emitidos en el conjunto de la nación. El reglamento no permite que diputados de un mismo partido constituyan grupos parlamentarios separados. Tampoco pueden formar grupo parlamentario separado los diputados que al tiempo de las elecciones pertenecen a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado. El grupo mixto queda formado por los diputados que no se han integrado en ninguno de los grupos parlamentarios constituidos. Por último, el reglamento de la Cámara prohíbe que un diputado forme parte de más de un grupo parlamentario. 5, 3, 2. Es una de las cosas que ha dado muchísimo que hablar, la formación de los grupos, y todavía estamos en ello y estaremos. Bueno, como es habitual, quiero pedir una ronda breve para iniciar el debate a todos los que me acompañan, y la pregunta es bien sencilla. ¿Estamos más cerca de tener un presidente o estamos más próximos a unas nuevas elecciones? Por ejemplo, José Manuel. Estamos más cerca de que Su Majestad el Rey proponga un candidato. Afirmar que estamos más cerca de tener un presidente no soy capaz de afirmarlo. Yo creo que sería equivocar a los ciudadanos, a los españoles. Estamos en un momento en el cual lo que tenemos que hacer es dialogar. Desde el Partido Popular es nuestra vocación, es nuestra intención, y vamos a intentar, con Mariano Rajoy a la cabeza, formar un gobierno que sea estable y lo más duradero posible. Ahí queda. Juancho, ¿y qué estamos más cercanos, más próximos? Yo no me atrevo a vaticinarlo, porque me preguntaron antes de las elecciones catalanas, la noche antes, y yo dije no, antes de que se constituyera el gobierno catalán. Y dije, esto no tiene otra salida que unas elecciones, y al día siguiente había gobierno. Entonces yo creo que hay que esperar, hay que dialogar mucho entre nosotros, desde luego, entre los grupos progresistas, que realmente estamos en el espacio del cambio, intentamos cambiar el gobierno de este país. Bienvenido al diálogo del Partido Popular, que en la última legislatura ha aplicado el rodillo de la mayoría absoluta con absoluta dureza, y bueno, desde luego vamos a ver, pero yo no me atrevo a vaticinar, vamos a esperar y vamos a ver lo que ocurre. Es difícil vaticinar, desde luego, tal y como está la situación. Es difícil, pero nosotros, desde luego, nuestra intención es constituir un gobierno progresista, pero lógicamente eso no puede hacerse a cualquier coste, y nosotros lo que hemos visto es que los pasos que ha dado el Partido Socialista pues han ido más en la dirección de pactar con el Partido Popular y con Ciudadanos que realmente trabajar para... Es decir, que sus palabras van por un lado, pero luego los hechos que hemos visto en el Congreso de los Diputados, concretamente el día que se constituye la mesa, pues lo que vemos es que prácticamente llegamos allí y estaba pactado que iba a ser el presidente del Congreso Patxi López, ¿no? Lo había pactado con el Partido Popular y con Ciudadanos. Vamos a hablar también de eso. Dolores, ¿de qué estamos más cercanos? Bueno, yo creo que estamos más cerca de la estabilidad y de tener pues un gobierno que funcione. De hecho, de entrada ya las instituciones empiezan a funcionar. Lo que es la mesa de la Cámara ya se ha constituido, y es una gran noticia, porque la verdadera noticia del día de la Constitución, más allá de las anécdotas que todos conocemos, es que ha habido partidos con sentido de Estado que han sido capaces de pactar para que las instituciones funcionen. Y digamos, la noticia menos buena es que hay un partido que, una vez pasadas las elecciones, la campaña y la confrontación, pues no ha sido capaz de pactar. Entonces, por primera vez tenemos en la mesa de la Asamblea un presidente que no es del partido que gobierna y un árbitro que ha sido capaz de sentar tanto al Partido Socialista como al Partido Popular de un partido nacional, no nacionalista. Sentido de Estado, ahí queda, ¿no? Sol. Pues verás, a nosotros en Unidad Popular lo que nos gustaría es que estuviésemos más cerca de la posibilidad de revertir todas las políticas antisociales que se han hecho en la última legislatura. Por lo tanto,
si eso es estar más cerca de un presidente o es estar más cerca de unas nuevas elecciones, consideramos que quizá pactando con las fuerzas que hay en este momento se pueda conseguir esto, ¿no? Derogar la LOMCE, la ley Mordaza. Esto es lo que verdaderamente nos preocupa, ¿no? Si hay presidente o nuevas elecciones. Creemos que sería una mala noticia las nuevas elecciones porque precisamente la fuerza política que ha implementado estas políticas regresivas probablemente fuese la fuerza más beneficiada. Por lo tanto, trataremos de trabajar precisamente para vehicular que de alguna manera se puedan hacer políticas a favor de la mayoría social y la clase trabajadora, que como hemos visto en la entrevista de hace un momentito es quien verdaderamente está pagando todo esto. Y desde ahí, tanto una cosa como otra, pues no sabría qué decirte. Sí sé lo que queremos, ¿no? Que es esto claramente y que sea por el camino que tenga que ser. Julio, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que tomando como precedente el Parlamento catalán, hasta marzo no vamos a tener gobierno. No lo sé, vamos, yo también estoy a la expectativa, pero creo que va a costar mucho porque Podemos no se lo va a poner fácil al PSOE, aunque finalmente yo creo que cederán. Es lo que en teoría de juegos se llama el dilema del prisionero. Que a ver quién canta antes o quién cede más hasta que no queda otro remedio. Apurar los plazos o convocar elecciones, lo veremos. Todos esperando a ver quién cae el primero, ¿no? Exactamente. ¿Quién da el brazo a torcer? Bueno, está bien. ¿Y Borja? Bueno, pues yo creo que sobre todo lo que se abre es un tiempo apasionante en la política española, un tiempo de oportunidad, de diálogo, y yo creo, sin aventurarme, como está haciendo mucha gente, en tratar de predecir qué quería decir a la gente en las urnas, yo creo que sobre todo lo que ha dejado claro es que hay una pluralidad de opciones, ha apoyado una pluralidad de opciones y yo creo que es el momento de que nos empezamos a entender. Hay quien habla de inestabilidad, yo creo que hay una estabilidad en cuanto a lo que queremos hacer. Yo creo que hay una serie de prioridades, como decía Solante, pues de la reforma laboral, de derogar la LOMCE, la ley Mordaza, construir un nuevo pacto por la educación, es decir, hay una serie de cuestiones que yo creo que todos estamos de acuerdo en ellas. Entonces yo veo más cerca que podamos llegar a un acuerdo en base a esos objetivos, en base al programa, que irnos a unas elecciones de nuevo, porque yo creo que las elecciones no cambiarían mucho el panorama político y nos veríamos dentro de 5 o 6 meses en la misma tesitura. Una situación muy similar, quizás, ¿no? Exactamente, y de verdad que los problemas que tiene que solucionar este país no pueden estar esperando 5 o 6 meses a que nosotros nos sigamos viendo a ver qué gobierna y qué no gobierna. Una cosa curiosa, Borja, no sé si estás de acuerdo o no, que parece ser que apoya a quien apoye el Partido Socialista recibe siempre críticas, ¿no? Y desde luego es una parte muy importante del juego, la pieza del PSOE. Exactamente, a día de hoy los ciudadanos han colocado al Partido Socialista como segunda fuerza, pero por circunstancias está en la centralidad del trabajo político. Entonces, la centralidad política no el centro político, sino el hecho de que venga de donde venga, pues a una de las partes no le va a parecer bien. Evidentemente, yo soy muy claro, el partido está siendo muy claro, hay una parte con la que creemos que no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo de gobierno ni de programa, porque los programas son totalmente distintos y hemos dicho en campaña que no vamos a pactar que sea por el Partido Popular. Se habla de ese pacto a tres, ¿no? Entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Puede ser una realidad también de cara a gobernar el país. Ya lo hemos visto con Pachi López. ¿Podría suceder algo así, José Manuel? ¿Cómo lo ves? Podría suceder en el Partido. No es algo que el Partido Popular no le guste, al revés. No lo descartamos, bien al contrario. Pensamos que en este momento España necesita un gobierno de estas características. Un gobierno que se conforme desde un pacto de Estado para afrontar las grandes reformas que tenemos pendientes, que alguna ya se han comentado aquí. Incluso reformar algunas leyes que el propio gobierno del Partido Popular, al cual represento yo aquí en esta tertulia, pues decidimos en su día que se tenían que poner en marcha. Y eso no significa que hayamos utilizado el rodillo, como decías tú en tu primera intervención. Nosotros hemos gobernado con una mayoría suficiente para gobernar, pensando, como siempre hemos pensado, que teníamos que ejercer nuestra responsabilidad y pensando que las decisiones que tomábamos eran las mejores para el país, para la mayoría de los ciudadanos. Pero volviendo a la pregunta y al comentario que estaba haciendo, evidentemente, España no necesita una nueva selección. España necesita que los tres partidos políticos, el mayoritario, que es el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, en este caso, nos pusiéramos de acuerdo para hacer un gobierno en el que buscásemos los puntos de encuentro y no estuviéramos enfrentados en aquellos que nos hacen tener discusiones permanentemente, y un gobierno que diera estabilidad económica y que permitiera un gran cambio social para nuestro país.
Dificultades muchas. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista no se quiere sentar a dialogar, no se quiere sentar tan siquiera a hablar de nada, es el no por el no. Y en contra de ese no por el no nos encontramos tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que está siendo mucho más dialogante en este tema, con que sí que están dispuestos a dialogar con partidos independentistas. Esa sí que es una línea roja que el Partido Popular no va a pasar. Esa no vamos a permitir. El Partido Popular nunca vamos a permitir, e igual ha manifestado el señor Rivera, y si no, me podría corregir, que el tema del independentismo catalán y otros independentismos que ya nos anticipan, desde Galicia, por ejemplo, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, lógicamente, desde los instrumentos y argumentos democráticos que tenemos a nuestro alcance y con el amparo de la ley. Se entienden bien con Ciudadanos, ¿no? Parece ser, Dolores. Bueno, Ciudadanos, la verdad es que si no existiera habría que inventarlo, porque ha sido el partido que ha posibilitado que el Partido Popular y el Partido Socialista lleguen a un acuerdo para la mesa del Congreso. No se han sentado el Partido Popular con el Partido Socialista, se ha sentado cada uno por separado con Ciudadanos. Y en este sentido, bueno, sobre si estamos más cerca o más lejos con uno o con otro, yo te diría que quien tiene que proponer a alguien para investir es por un lado el Partido Popular y por otro lado el Partido Socialista, y Ciudadanos pues veremos un poco las propuestas que se presentan y desde luego condicionadas a reformas, que es lo que más nos interesa en Ciudadanos, llevar el cambio a la política española, afrontar las reformas que de verdad necesita este país. La reforma constitucional es algo fundamental y, por cierto, algo que negaba que hubiera que reformar el Partido Popular hasta la misma campaña electoral. Y bueno, pues gracias a que existe Ciudadanos y gracias a los votos que tiene Ciudadanos es posible este entendimiento y este diálogo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Sol. Sí, yo no puedo más que discrepar con Dolores porque, fíjate, se está hablando de la estabilidad y las reformas que España necesita, ¿no? Claro, esto depende de qué reformas y qué estabilidad sea la que se pretende. Si se habla de ese gran pacto, ¿no?, que a nosotros nos parece lo peor que puede sucedernos, porque no sería más que el gobierno ejecutor de las políticas de la Troika, en este caso, de más recortes, etcétera. Entonces, sí que evidentemente hay cuestiones en las que probablemente se puede la gente poner de acuerdo. A nosotros lo que nos preocupa, y mucho, es, por ejemplo, esta mesa del Congreso a la que, gracias al pacto del PSOE, se le ha dado una mayoría conservadora de derechas. Evidentemente, la mesa del Congreso no tiene solamente un papel ornamental, no es accesoria, es la que admite a trámite las cuestiones, con lo cual ya nos parece un mal presagio, y lo que nos preocupa es que vaya por ahí, digamos, la dirección, ¿no?, hacia donde nos quiere llevar el PSOE, porque se está hablando de la legitimidad, que la hay, ¿no?, de que la lista más votada proponga un candidato, etcétera, pero nos estamos olvidando de que hay una mayoría social en este país que no ha votado a la derecha, que ha votado hacia otra dirección, y creo que eso es lo que la gente está esperando. Creo que hay muchas más cuestiones que se pueden abordar con esta mayoría de, digamos, progresista, por dejarlo ahí suavecito, que hay en este momento en el Congreso, y que sería una traición a los votantes, a los ciudadanos y ciudadanas que han votado en esa dirección, no hacer un esfuerzo para abordarlas. Como digo, es que en este momento nosotros lo que queremos es vehicular o ayudar a que eso pueda suceder, pero claro, depende mucho de si la gente está pensando y contando sillas y sillones, si está haciendo malabares con las cuentas, o si realmente está pensando en la política que ha pedido este país que se haga. Esos malabares y ese cambio de cromos también, ¿no?, que están sonando, que por cierto hoy Albert Rivera ha dicho que se posiciona totalmente en contra del cambio de cromos. Juancho, Borja y José Manuel. Bueno, yo creo que Ciudadanos se ha convertido en el salvavidas del bipartidismo, ¿no? Es decir, la gente ha votado claramente por un cambio, y sin embargo, pues Ciudadanos prefiere sostener el régimen bipartidista, apoyando pues alternativamente al PSOE o al Partido Popular. Yo no creo que sea tan relevante o tan prioritario. Tiene que haber gobierno por encima de todo. ¿Gobernar para qué? ¿Para qué se quiere gobernar? Eso es lo que a nosotros nos importa y lo que a nosotros nos preocupa. Y yo he oído, por ejemplo, hoy a Rajoy decir que, bueno, pues que la ley Mordaza no había que cambiarla, hablando de posibles pactos,
con el Partido Socialista o con Ciudadanos que la ley Mordaza no había que cambiarla porque no estaba tan mal. Eso ya, la ley Mordaza es una ley represiva, sin parangón, donde se ataca a organizaciones ciudadanas, donde se persigue el derecho de manifestación, el derecho de libertad de expresión. Que la reforma laboral era la mejor reforma que se había hecho en este país en los últimos años y que era clave en la recuperación. Eso decía el señor Ojeda. Bueno, pues si Ciudadanos y el Partido Socialista están dispuestos a gobernar para sostener estas cuestiones que el Partido Popular ha desarrollado a lo largo de esta legislatura, utilizando, como he dicho, su mayoría absoluta, sin dialogar con absolutamente nadie, hoy Rajoy se preguntaba también, es que con nosotros nadie quiere dialogar. La pregunta que les hacemos es, oiga, ¿y ustedes con quiénes han dialogado en todos estos 4 años? Porque es que han aplicado palo a la ciudadanía y al resto de partidos desprecio. Eso ha sido lo que ha hecho el Partido Popular. Entonces, para nosotros, gobernar, claro que sí, formar gobierno, claro que sí, pero ¿para qué? Para cambiar de verdad, para cambiar muchas cuestiones que hacen que la política haya sido un coto cerrado para la ciudadanía y que se ha expresado muy bien con las expresiones de estupor de determinada gente ante los que entrábamos en el Congreso nuevos y de falta de respeto, porque realmente han sido muy poco respetuosas con las personas que hemos entrado allí. Y que, por cierto, lo único que vi yo en aquella sesión de investidura falto de respeto fueron los abucheos de la gente del Partido Popular cuando las personas, los diputados y diputadas de Podemos prometíamos la Constitución, ¿no? Pero bueno, ante esa falta de respeto, pues nosotros lo que queremos hacer es llevar adelante un programa que la ciudadanía ha votado. Por lo tanto, gobernar para cambiar, como digo, para recuperar los derechos sociales, para avanzar en políticas ecológicas, en políticas fiscales, en políticas de derechos humanos, etc. Pues enseguida va a contestar José Manuel, que creo que tiene cosas que decir, pero había prometido que Borja iba... Sí, yo muy breve. O sea, lo primero, puesto gobernar, pues para llevar a cambio las grandes reformas. Y enlazo con lo que decía antes el diputado del Partido Popular, porque ellos en la última legislatura han tenido una mayoría absoluta, han tenido un rodillo, no lo podéis negar. Y os pongo un ejemplo de lo contrario. El Partido Socialista de los 80, con mayoría absoluta, pactaba las leyes igualmente con otros partidos. Es decir, grandes reformas que se han cometido en este país han sido también pactando que se tenga una mayoría. Vosotros habéis tenido y habéis aplicado ese rollo. No podéis pretender ahora que dialoguemos y que lleguemos a acuerdos con las leyes que habéis hecho en estos últimos años. Y además, en el tema de la mesa del Congreso, yo creo que, bueno, cuando me enseñen el pacto, nosotros dejamos que exista ese pacto y entonces, pues, los que vean que hay un pacto, que nos lo enseñen. No hay pacto, ¿no? No hay pacto. No hay pacto. Entonces, yo creo que tenemos un muy buen presidente del Congreso, y lo contaremos otro ya en materia de lo que es el presidente del Congreso, pero creo que tenemos al mejor presidente que podríamos tener. Patxi López ha sido el lehendakari con el que se ha conseguido la paz en el País Vasco, no que sea un logro suyo, pero sí que ha sido durante su mandato. Creo que es un hombre de talento, es un hombre de diálogo. Yo creo que es el hombre que puede dirigir junto a la mesa esa Cámara, que sí, puede tener una mayoría de derechas, pero es que el Parlamento tiene una mayoría de derechas, nos guste más o menos. Luego, sumando con nacionalistas y grupos independientes, pues puede ser una suma más que esté en favor de una serie de medidas, pero realmente en el Parlamento, si sumamos, hay una mayoría conservadora. Es una pena, me gustaría que hubiese una mayoría más progresista aún, pero lo que nos toca es ponernos de acuerdo y no poner líneas rojas, sino tender puentes. Y yo entiendo que la ciudadanía necesita cosas muy básicas, como decía Juancho antes, pero me gustaría poner encima de la mesa lo que están diciendo Podemos y todos sus líderes regionales, que es el tema de la autodeterminación. Eso es importante para la ciudadanía, es lo más importante, por eso no vamos a llegar a un acuerdo. A mí me gustaría que me lo explicarais. También enseguida vamos a hablar también, por supuesto, de Patxi López, el nuevo presidente del Congreso. Juancho creo que quiere contestar, pero antes iba José Manuel y Dolores también tiene que decir, Julio, vamos por aquí y continuamos luego. Empiezo por el final. Es verdad, Patxi López ha sido una persona que hemos consensuado para que sea presidente del Congreso. Patxi López ya ha sido presidente, fue el lehendakari en el País Vasco con el apoyo del Partido Popular. Quien sabe que el Partido Popular somos un partido dialogante y un partido que intentamos consensuar, y en aquella ocasión pues era necesario para Euskadi y no nos arrepentimos de haber apoyado a Patxi López. Y Juancho, te lo digo con todo el respeto, me hace gracia parte de tu discurso, porque dices, ¿qué es lo que ha votado la ciudadanía? La ciudadanía ha votado mayoritariamente al Partido Popular y la ciudadanía ha votado el programa del Partido Popular mayoritariamente. No es lo suficiente como para que tengamos capacidad de poder gobernar. Ha votado una mayoría para que dialoguemos con otros partidos nacionales en este caso, porque los que no son nacionales se han autoexcluido por el tema de la autodeterminación. Han votado, como decía, una mayoría para que dialoguemos con otros partidos
e intentemos conformar un gobierno que sea bueno para todos los españoles. Y en esa situación, el Partido Popular estamos dispuestos a dialogar. Decías antes que has escuchado a Mariano Rajoy. Yo también he escuchado esta mañana a Mariano Rajoy. Y, por ejemplo, de la reforma laboral no ha dicho exactamente eso. Ha dicho que estaríamos dispuestos a modificar la reforma laboral si llegáramos a puntos de encuentro con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Lo que no estamos en ningún caso dispuestos es a asumir ese discurso de que la ciudadanía, de que los españoles han votado un cambio a favor de los partidos progresistas. El Partido Popular también es un partido progresista. El progresismo no es algo que sea solamente derivativo de la izquierda, nunca lo ha sido, igual que tampoco la cultura, no es patrimonio de la izquierda, ni ser progresista ni la cultura, no lo es. Entonces, ¿qué han votado los españoles? Han votado mayoritariamente al Partido Popular, con una mayoría insuficiente para poder gobernar, y nos están exigiendo a voces, desde los votos, que es la democracia pura y dura, que dialoguemos para intentar buscar con los partidos que nos pueden acompañar en este gran reto que es seguir avanzando en las grandes reformas que necesita España, que dialoguemos para encontrar puntos de encuentro que nos permitan gobernar. Eso es lo que quieren los españoles. ¿Qué problema tenemos en el Partido Popular? Lo reitero, Borja, que el Partido Popular, el Partido Socialista, perdón, tú lo has dicho al final de tu intervención, no quiere dialogar. Ha habido un poquito más de brevedad en las intervenciones. Y como no quiere dialogar, pues tenemos una situación bastante difícil para conseguir ese gobierno. Pero ¿a quién le corresponde el dar el primer paso para intentar formar gobierno? El Partido Popular. Esa responsabilidad la asumimos y la vamos a defender cuando el rey proponga a Mariano Rajoy, si es así, que entiendo que no será, su investidura. Había venido Ciudadanos a salvar el bipartidismo, apuntaba Juancho. Dolores. No puedo estar más en desacuerdo. Lo primero es que hay que desmentir una gran mentira que, no por mucho que se repita, es cierta, y es que es absolutamente falso que en la mesa haya una mayoría ni del Partido Popular ni de derechas. Es más, es la primera vez que en la mesa del Congreso, que tiene una función muy importante sobre lo que va en la agenda política y lo que no va, de lo que se habla en el Congreso y de lo que no se habla, quien está en minoría es el Partido Popular, que tiene 3 asientos, mientras que todos los demás partidos, incluido Podemos, tenemos 2 asientos. Y aquí hay que remarcar que los 3 partidos con misión de Estado, con un proyecto de Estado y de país, que a mí me gustaría saber si Podemos también lo tiene, y lo que no es cautivo de los nacionalistas con los que ha pactado las confluencias y por los que quería luchar más puestos o dejar fuera algún partido. Yo quiero remarcar que estos 3 partidos que logran un acuerdo en la mesa, los 3 han cedido en algo. El Partido Popular no está presidiendo, que sea la lista más votada, la mesa del Congreso. El Partido Socialista la está presidiendo, pero a cambio tiene solo 2, igual que Podemos e igual que Ciudadanos. Ciudadanos ha prescindido de aspirar a una vicepresidencia y tiene 2 secretarios, que son los puestos menores, pero igual en número que Podemos y que el Partido Socialista. Y Podemos es el único partido que no ha sido capaz de pactar ni de sumarse a una negociación, ni siquiera de entrar a negociar. Desde el primer día y puso unas líneas rojas, donde por cierto una de ellas era que los partidos nacionalistas con los que iba en confluencia tenían que tener una presencia importante en el Congreso, sí o sí, con grupos parlamentarios. Y luego, sobre la segunda cuestión que me parecía muy interesante, sobre, bueno, vale, pero ¿para qué, no? O sea, ¿para qué vamos a gobernar? Ciudadanos ha puesto ya encima de la mesa 6 prioridades, 6 absolutas, para empezar a andar. La primera, una declaración de la unidad en lo que es el modelo territorial. Políticas sociales, lo llevamos como también una de estas 6 prioridades. Medidas anticorrupción y por la regeneración democrática. Un plan por la educación. Un plan también para el papel de la mujer y medidas de conciliación. Y por último, mayor transparencia y mejor gobierno abierto. Y estas son 6 medidas que las hemos puesto encima de la mesa como prioridades absolutas de Ciudadanos. Entonces, Ciudadanos no está buscando sitio, ni sillones, ni... O sea, Ciudadanos lo que quiere es condicionar y favorecer el diálogo para conseguir las reformas que este país necesita y que son la absoluta prioridad. Julio. Pues yo quería hablar de lo que yo veo un gran mantra que se comenta y se habla y parece que es una verdad, sobre todo en las palabras de Berzal, que lo ha comentado ahora hace un momento, que es el tema de que el partido más votado, en este caso el Partido Popular, pero que podría ser cualquiera, por ser el más votado, ya tiene que gobernar y los demás tienen que ofrecerles ese apoyo, porque sí, eso luego veremos en qué medidas.
Pero vamos a ver, en un régimen parlamentario, si tú tienes un 30% y el resto tiene un 70%, pues serán más el 70 que el 30, si es que deciden unirse, el 60, el 70 o el que fuere. Por tanto, pues esto de que yo tengo que gobernar porque sí, en este régimen, que no estamos en Estados Unidos... Eso lo dices tú, yo no digo No, lo digo yo, pero es el mantra este que parece que nos lo tenemos que comer, de que es el Partido Popular el que debe gobernar porque sí, no sé, por una iluminación. Pues no, porque la matemática, esto no es opinable, la matemática es la que es, ¿no? También es verdad que Ciudadanos, que dijo que no iba a gobernar ni con unos ni con otros, ni que iba a dar apoyo, parece ser que a la primera de cambio, y eso lo hemos visto todos, ha dicho yo con el que sea, pero por favor que no entre Podemos. Es decir, es como un pacto anti-Podemos, que es lo que yo he oído mucho también en estas últimas semanas de una especie de gobierno como aquellos pactos de la Moncloa y tal, pero en los pactos de la Moncloa estaba el Partido Comunista, es decir, y ahora queremos dejar a un 30% o a un 20% fuera, pues no sé lo que me parece. Y sobre todo, ¿gobernar para qué? Que se ha dicho aquí bastante, y lo comentabas tú y tú. Es que es importante. ¿Qué ha ofrecido el Partido Popular al Partido Socialista? Nada, pero no se ha dejado hablar. Pero no hace falta dejarse hablar para poder ofrecer algo. Ya he dicho por lo menos Ciudadanos que tiene un programa y tiene una serie de intervenciones. Sí, a ver. Sí. Bien, vamos a ver, que dices cosas, para empezar, ha puesto mi boca algo que ya hemos dicho. Bueno, yo no estoy alimentando el mantra. No, eso lo he dicho yo, pero lo has dicho tú, pero has dicho que lo había para mí es un mantra. No lo he dicho. Yo he dicho que los ciudadanos, y así lo entenderemos todos los que estamos en esta tertulia, han votado mayoritariamente al Partido Popular. Y en esa mayoría que nos han dado, entendemos que nos exigen, porque además de la aritmética, hay otras cosas que hay que saber entender en política, que tenemos que dialogar para conformar gobierno. Eso lo tenemos clarísimo. Que después no es así, que no podemos conformar gobierno. Hay otras dos alternativas. Una, que sea el Partido Socialista, con partidos independentistas. Y estoy seguro que en ningún caso, con Ciudadanos de la mano, quienes podrán o no conformar gobierno, y la tercera posibilidad es la convocatoria de unas nuevas elecciones, que ahí sí que coincidimos todos, que sería la peor. Es que he pedido la palabra hace un rato porque hay muchas cosas. Bueno, nos apunta mucho desde los Juancho, pero venga, el gobierno del Partido Popular no se lo cree ni el rey, que ha dicho a los políticos que han ido a verles que se van a volver a ver porque Rajoy no va a ser presidente del gobierno. O sea, que yo creo que por ahí, en fin, yo os animo a que continuéis dialogando, pero lo veo complicado. Pero que creo que no vais bien enfocados haciendo la demagogia que estáis haciendo constantemente con el tema del nacionalismo contra Podemos. Mira, yo soy vasco y he sido candidato por Podemos en Álava. Hemos ganado las elecciones en Álava, que era un territorio tradicionalmente del Partido Popular, y lo hemos hecho con un discurso absolutamente claro sobre nuestra vocación española, pero una España en la que se reconozca la plurinacionalidad que existe en este país de naciones, o como se quiera decir. Y eso es lo que nosotros queremos traer a la Constitución española, porque creemos que es clave. Y ese mensaje lo ha entendido mucha gente, y es muy importante que eso se haya entendido. Y es falso, y es demagógico decir que Podemos está haciendo el caldo gordo a los independentistas. Es mentira. Nosotros nos hemos presentado en Euskadi y hemos ido con un discurso absolutamente estatalista, pero diciendo que efectivamente queremos que este Estado se construya desde el derecho a decidir. Claro que sí, ¿por qué no? Es democracia. ¿No hablamos de democracia? ¿Por qué no se puede aplicar la democracia? Y eso no es independentismo, es una cosa muy diferente, es cómo se construye un Estado. Y eso es lo que queremos traer al Congreso de los Diputados. Y se está confundiendo una cosa con la otra. Y negar ese derecho es negar el derecho democrático a decidir. Y es una cosa muy diferente de lo que vosotros estáis diciendo. Lo que pasa es que yo sé que os va muy bien fuera de esos territorios decir que nosotros somos independentistas, y tal es mentira. Búscame en la hemeroteca, os reto, buscar en la hemeroteca de esta campaña una declaración mía que he ganado en Álava, Euskadi, capital de Euskadi, una declaración independentista. Es falso. Es más, hemos quitado votos a los independentistas.
Por lo Lo tanto, que pasa es que ahora sois rehenes, no somos rehenes de nadie, independentistas. no somos rehenes de nadie. Nosotros hemos hecho nuestro discurso y no somos rehenes de nadie. No pongo en duda tu discurso, ¿no? En Álava, no lo voy a poner. Bueno, pero es que ¿de quién Mucho somos menos. rehenes? ¿De quién somos rehenes en Euskadi? Nada menos que en Euskadi. Efectivamente, No somos rehenes está de muy nadie. bien. Podemos no solo Álava, yo el otro día estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Colau y te lo digo sinceramente, yo en ese momento no sabía quién mandaba más en Podemos, si Pablo Iglesias o la Colau. Y A mí no me hagas, no, pero por es eso que te digo, es que la situación de Álava y la tuya en particular, pues muy bien, pero es que Podemos va con Compromís en un sitio, con las mareas Compromís, gallegas en otro, y nosotros hemos ido y con Ada Compromís, Colau, nosotros con hemos Ada ido Colau con Compromís muchas veces, en y Cataluña. Compromís no es un partido independentista. Entonces, es que utilizáis pero vamos a utilizáis ver. los términos torticeramente para confundir a la gente. No, Sí, es que señor. fue Sí, Pablo señor. Iglesias es el una día palabra 20 de que creo que es muy diciembre, engañosa. el que Yo creo establece que son como líneas estamos rojas. llevando a error a la gente. O sea, cuando Juancho, yo le respeto un montón además, y el derecho a decidir, nuestra carta magna es el derecho a decidir de todos y de todas. Eso no es- Es decir, eso es solamente- importante recalcarlo no porque no es algo que haya inventado. No solamente de una parte Es que podemos ser legados aquí como para es argumentar una la cuestión política, de no es así. derecho de la Constitución. O sea, que no es verdad. hay que decir todo. Pero cuando se habla de autodeterminación, hay que ir a buscar el derecho a autodeterminación, que no existe. O sea, nos vamos a... ¿Cómo que no existe? Si está reconocido por Naciones Unidas. No. La resolución 2625 de Naciones Unidas, donde reconoce el derecho de autodeterminación a los pueblos oprimidos o que han sido Exacto. parte de una ocupación. Yo creo que Cataluña no ha sido ni oprimido ni ha sido ocupado. O sea, que yo creo que lo que hay que hacer es ceñirnos a la legalidad y trabajar Pero en si todos los vosotros lo defendíais, si el Partido Socialista de Cataluña lo defendía hasta hace 2 años, el si el Partido Socialista de Euskadi lo defendía, el Partido Socialista ha tenido grupos parlamentarios propios, Grupo Vasco y grupo catalán, y no hay más que oír las declaraciones de Solchaga y compañía explicando por qué tenían que tener esos grupos. Y el Partido Socialista defendía el derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, si vosotros habéis cambiado y habéis reculado, pues oye, es vuestro problema. A ver, cuando el Partido Socialista tenía varios grupos en el término, cuando tenía varios grupos era cuando el reglamento del Congreso lo permitía. Cuando el reglamento del Congreso no lo permitió, no pudo tener, aunque los socialistas vascos o los socialistas catalanes quisieran tenerlo, y tenemos que tener en cuenta que el PSC, el Partido de los Socialistas Catalanes, no es un partido como el Partido Socialista, es un partido diferente. Sol, que si no veo que te comes a alguien, ¿no? Porque estás casi meditando. No, sí, porque A ver. de verdad esto se reproduce una y otra vez. Entonces, es verdad que Ciudadanos le echan cara a Podemos el tema territorial. Una de sus 6, que nos ha relatado Dolores ahora mismo, medidas súper importantes también es el tema territorial. ¿A favor o en contra? Entonces, será porque no es que no me parezca importante el tema territorial ni una cuestión que se deba abordar, pero es que yo creo que al final nos estamos centrando en todos los lugares a los que voy, en todas las discusiones que hay, en el tema territorial. Y bueno, a mí me gustaría romper una lanza para decir precisamente que España también se rompe con el primer desahucio, el siguiente que llega, con cada uno de los sindicalistas que está siendo encausado por lo penal, por un artículo injusto del Código Penal. Mira, en eso, por ejemplo, en uno de los debates que tuve, hasta Ciudadanos se comprometió a derogarlo. O sea, hay muchas más cosas que el tema territorial, y yo creo que se hace un flaco favor a la democracia y al común de la ciudadanía centrando siempre todo en este tema territorial. Había un chiste buenísimo hoy que han publicado que era esas finas líneas rojas, y era todo el mapa de España a base de líneas rojas. O sea, a mí me parece lamentable, porque sí que he debatido con gente de todos los partidos. He de decir que he encontrado poquísimos, por no decir ningún encuentro, con el Partido Popular, como supongo que no podía ser de otra manera, pero que es cierto que no solamente en Regeneración Democrática, sino que incluso en alguna cosa más, con Ciudadanos había algún punto común, ¿no? Como por ejemplo que te digo, el artículo 315.3, que tenemos 300 sindicalistas y gente por participar en huelgas y reclamar sus derechos con amenaza de cárcel en este país. Pues bueno, a mí, si lo vamos a restringir todo al tema territorial, apaga y vámonos, porque es que me parece que además... Pero ¿no crees que vosotros entráis al tajo de ese tema? A mí me has visto entrar al tajo... No, o sea, pero bueno, le he visto a mí a él y le he visto yo, a él. de hecho, es que me y le he incomoda visto a mucho. ella, quiero decir. Me incomoda mucho porque creo que hay Pero muchos más... es un debate o sea, que España se rompe que os, en cada desahucio. que os marcan desde fuera. Que de verdad, con cada injusticia social que se está produciendo.
A lo mejor no tienes que entrar, ¿no? No, ahora mismo he entrado para decir Sí, vamos sí, a para salir. decir que vamos a salir. Pues ya Creo que es muy importante, porque si no hablamos de más No, es un cosas. tema importante, pero es el el debate 20 de diciembre ese. establece que una de las líneas rojas es justamente este tema. Pero política... Pero os lo estáis Eso, echando, pero es como que una las pelota. Es que familias- no- Me hace mucha Y el que gracia no algo- quiere pactar en la mesa del Congreso. Me hace mucha es gracia como- lo que ha dicho Juancho de que somos torticeros, ¿no? Ciudadanos y el Partido Popular. Eso se la queda José Manuel. Sí, niego la mayor, pero le podía devolver esa palabra, ¿no? a Sol, por ejemplo, hablando de los desahucios. Hoy hablas oído con una plataforma antidesahucios de Madrid que apoyó a Manuela Carmena, ha dicho que por favor que disuelvan el organismo que había creado Manuela Carmena, que no sirve para nada. Que no sirve para nada. O sea que por desgracia en Madrid sigue habiendo Mira, desahucios, permíteme que hable. Sí, te doy la palabra pero después. es que ahora estás siendo torticero tú. estoy diciendo- Ya lo has estoy sido diciendo antes que has que- dicho que es lo que quieren los españoles, así de forma categórica, que esa me la he guardado, pero Entonces, en este caso me temo la puedes devolver. que tampoco... Entonces, torticero es aquel que llega a gobernar, no con los votos de la minoría mayoritaria, que en una democracia parlamentaria es absolutamente legal. Y yo soy coincidente. Por No puede supuesto, ser de otra faltaría manera. más. Es torticero, aquel que llega con discursos que engañan a la ciudadanía y que engañan a los ciudadanos. Como es el discurso del tema de los desahucios, que está pasando en Madrid como Manuela Carmena la No, eso no es así. Eso es eso no es así. Eso no es Eso sí cierto. que se engañan a los Es un tema- ciudadanos. es un porque tema- son- Un segundo, y a ciudadanos que están, por desgracia, repito, muy necesitados y donde todos los partidos políticos, todos nos tendríamos que poner de acuerdo para dar soluciones a ese problema. Mira, Un segundo, te decía tanto Sol como Juancho que no es cierto lo que está diciendo José Manuel sobre los desahucios. ¿Estáis los dos de acuerdo? Bueno, pues enseguida le vais a contestar a él, a la vuelta de publicidad, tanto Juancho como Sol, contestan a lo que acaba de decir José Manuel. ¿O no? Bueno, pues venga, le contestas ahora. Vale. No hay paso para publicidad, ¿no le contestas ahora? Sí. Venga, sí hay, ahora hay, sí hay, pues publicidad, venga. Estaba ya mis cosas. Torticeros. Despacho de abogados de Vigo, especializado en responsabilidad civil, en derecho bancario, Álava yo lo conozco bien. asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. Confíe en nosotros. Hemos sido la primera fuerza en el País Vasco. Y eso, si se hiciera una reflexión responsable sobre qué país queremos ir, eso sí, verdaderamente, si tiene una responsabilidad, eso sí de la asamblea, www. la asamblea, Bueno, la verdad es que... ¿Qué quieres que te diga? Todo muy loco todavía. creo que es la provincia con más porcentaje de votos. Yo he sido el candidato de Podemos, no soy de Podemos, me sacan más. Que no eres de No, Podemos. es que ese tipo de voto no es el voto de Podemos de Cataluña. El voto no es de nadie. Sí, Es verdad que hay mucho voto, No. hay mucho A ver, voto, hemos que ganado. ellos han recogido el Hemos voto ganado. de personas que antes votaban Ha cogido el voto del Partido HB. Socialista de Euskadi. Los de HB. El que se ha quedado fuera ha sido Bildu. La caída de HB, o como se llamaba ahora, no me acuerdo, Bildu, Carrería Bildu. pues ha votado Podemos. Hay que ser un analista estadístico para Pero desde el punto de vista de cohesión territorial de España, eso debería interpretarse como una buena noticia. Pero sin embargo, no es así. es una buena noticia porque Ha sido la has forma llevado mayoritaria. a la oveja descarrilada hacia otro modelo que a lo mejor puede no gustar tanto, pero por lo menos no es un modelo. Sin embargo, Es un modelo Este es el último. tener grupo, confederado. Pero eso es un tema- tener grupo en el... Es un tema operativo. Pero que se quede con... Es un tema operativo. Sí, yo voy a... Izquierda Unida no. Izquierda Unida ha pedido grupo parlamentario. Tú tenías también, me habías pedido hablar ahora, ¿no? Sí, Vale, van a contestar. Estoy entrando en calor ahora. Estoy entrando en calor ahora. Es que ha sido horrible, por eso lo... Ha subido ya. No, ahora sí está bien. No hace calor. Hace frío. Entonces no parece. No pagues. Prevenido.
continuamos con el debate, está siendo apasionante y antes de la publicidad teníamos pendiente, tanto Sol como Juancho, que tenían que responder a José Manuel. Hablábamos de desahucios, ¿no? Y decíais que no era verdad lo que estaba diciendo. Sí, adelante. aparte de que se puede matizar muchísimo, es decir, el tema de los desahucios no ha desaparecido al 100%, es que será lo único en lo que vamos a estar de acuerdo. Ahora bien, de lo que yo hablaba al traer el tema de los desahucios precisamente y decir que España se rompa en cada uno de ellos, es que a partir del día 28, si hubiera voluntad política, se podría combatir esto, además con medidas legislativas en condiciones. Es decir, aquí hay diferentes formas de abordarlo por diferentes partidos, se sabe que esto se tiene que parar porque es un drama social y hay cientos cada día en este país, y eso se hace con medidas legislativas, lo cual con voluntad política a partir del día 28 podría estarse solucionando. Y no es tan complicado, o sea, en nuestro país tenemos unas leyes a este respecto que se echan las manos a la cabeza en toda Europa. Y esto es un hecho, y yo creo que no hay nadie que no lo vaya a reconocer aquí. Por lo tanto, no creo que sea torticero traerlo, y yo creo, efectivamente, otros le dan muchísimo más importancia a otro tipo de temas. Para mí y para la opción política a la que represento, evidentemente esto es prioritario. Es torticero decir que han desaparecido los desahucios gracias en Madrid a Manuela Carmena. Pero es que eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Has traído este tema. Es una de las propuestas más importantes. Me has escamoteado el nivel estatal, legislativo, para traerme un caso. El tema de los desahucios, y coincido contigo, es algo en lo que todos nos tendríamos que sentar a dialogar y adoptar medidas legislativas. Pero es tan torticero el discurso que se tiene por parte de Podemos en este tema como lo es en el tema de la limpieza en Madrid. O como no son otras cuestiones que podríamos plantear y que daría para muchísimo. Sí, porque claro, yo lo que creo es que evidentemente cuando Manuela Carmena gana en Madrid es una cabeza, digamos, importante del cambio, ¿no? Del cambio que queremos para este país. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que decías, ¿no? El cambio no puede hacerse solo desde un ayuntamiento, y para parar los desahucios, evidentemente, hay que cambiar la legalidad. Eso es así. Yo cuando Manuela dijo que no iba a mojarse en las elecciones generales porque ella era alcaldesa y tal, y yo pensé pues hay que ir más allá, porque la capacidad de los alcaldes está limitada al ámbito municipal y hay que cambiar muchas cosas en el ámbito de la ley, en el ámbito del gobierno, ¿no? Y por eso nosotros evidentemente queremos y tenemos voluntad de construir un gobierno de cambio para precisamente una de las medidas que hemos planteado en nuestra ley 25 es acabar con los desahucios, que se puede acabar, ¿no? Si no hay acabar con los desahucios, o por lo menos dar una solución de vivienda a aquellas personas que sufren esta cuestión tan grave, ¿no? Y ese es el tema, es decir, que es muy importante, y por eso decía yo, ¿gobernar para qué? Es muy importante que se constituya un gobierno, pero se constituya un gobierno que realmente haga frente a este problema, porque vosotros habéis gobernado durante estos 4 años de espaldas a esta situación, y si Ada Colau es alcaldesa de Barcelona, pues en gran parte ha sido por la gran preponderancia que ha tenido la lucha contra los desahucios y la caña que vosotros le habéis dado, que la habéis querido criminalizar y que la habéis acusado de toda clase de cosas, y eso pues algún día entenderéis que se acaba volviendo en contra. Es decir que todos los que estamos allí tenemos piojos y no sé qué y tal, al final pues eso nos bueno, el tema de las rastas, que también mucho de sí. Sí, yo quería también añadir un matiz. Pues sí, ya, brevemente, ¿no? Y es que, venga, sí, tenemos un tema en Ahora Madrid es una confluencia en la que hay también compañeros de Izquierda Unida. Por ejemplo, Carlos Sánchez Mato, al que aprovecho que le llevamos invitando desde octubre, un segundo, a que nos explique los presupuestos y que todavía no ha venido, así que dale recuerdo. Ahí es donde iba yo, con el tema de que aunque en los gobiernos municipales no se puedan, evidentemente, hacer leyes que estén fuera de su competencia ni modificaciones legislativas, a veces sí se pueden hacer presupuestos donde se aumenta, por ejemplo, un 26% en gasto social, como es el caso de los que se han aprobado en el Ayuntamiento de Madrid, que me parece importante. Que también está ECU. Vamos a ver, no, desde Ciudadanos simplemente... Un segundo, Matiza, Borja y José Manuel. Sí, en cuanto me resulta un poco, bueno,
no voy a decir ninguna palabra, pero que Con brevedad, que aproximadamente de aquí en adelante las que ha intervenciones. sido concejal en la anterior legislatura, que la MVS ha vendido viviendas de la MVS al fondo buitres, que había dejado mucha gente en la calle, vengas a criticar a Manuela Carmena. Y yo, desde el Grupo Socialista, de verdad, que no soy el máximo valedor de Manuela Carmena, la apoyamos la investidura, apoyamos ciertas leyes, pero de verdad, no sé cómo nos puedes contar ahora que si Carmena, que si tal. O sea, me parece que está algo fuera de lugar. Puedo contar porque es verdad, no me invento nada. Pero, yo soy de concejal, no una. Es que las varas de medida del Partido Popular van cuando gobierna con mayoría son de una forma y cuando está en la oposición, que no se consigue entender con otros, es de otra forma. No es sí, verdad, es así, es así. Pero espero que me dé la palabra. Brevedad, Borja. Sí, si somos breves habrá más tiempo, porque... Sí, continúe, si quiere contestar. ¿Iba Dolores? Sí, yo simplemente quería decir que efectivamente las políticas sociales son una urgencia en este país, ha pasado una crisis económica durísima y hay que centrar las políticas que ha hecho de recortes el Partido Popular, y Ciudadanos va a estar ahí para ayudar a que las políticas sociales vuelvan a ser también en favor de los ciudadanos, pero reconduciendo un poco el tema, y estábamos hablando del Congreso y de las grandes prioridades que tiene este país, es vivir también fuera de la realidad, no reconocer que ahora mismo hay un desafío soberanista desde Cataluña importantísimo, que hay que afrontar con todos los mecanismos del Estado de Derecho, y precisamente Ciudadanos es un partido cuyo presidente es un presidente que viene de Cataluña. Quiero decir, o sea, que es que necesitamos sentar a los partidos constitucionalistas y afrontar este desafío, y por supuesto también las políticas sociales, pero no podemos negar que ahora mismo hay un reto constitucional muy importante que nos va a dar la mayoría de edad como país y como proyectos a los partidos que de verdad quieran afrontar. Pero yo no os entiendo muy bien. Vosotros sois constitucionalistas, quiere decir que no sois favorables a modificar la Constitución. La Constitución es la Biblia y hay que... queremos una reforma constitucional y tenemos un modelo territorial que ofrecer. Este es el problema de que todo el mundo hable de las reformas que necesita este país, porque parece que todos estamos hablando de lo mismo, y la reforma constitucional, por ejemplo, nosotros proponemos un proceso constituyente porque nos parece que es insuficiente una reforma constitucional con esta Constitución, ¿no? Pero bueno, cuando escucho, ¿no?, a todo el mundo proponiendo las reformas que necesita este país, pero la reforma constitucional, por ejemplo, que propone Ciudadanos, es un blindaje. En absoluto. Es un blindaje a la unidad y la forma unitaria. Para hacer políticas sociales, decir, muchas de las que queréis hacer, también hay que reformar la Constitución. Sí, pero ya te estoy diciendo que a mí la reforma de la Constitución se me queda corta. Considero que es necesario un proceso constituyente y es nuestra propuesta, ¿no? Pero te quiero decir, bueno, Pablo Iglesias, efectivamente... ha renunciado al proceso constituyente, lo dijo en plena campaña. Sí, muy bien. Una de las razones por las que somos proyectos políticos diferenciados. Lo sé, pero bueno, o sea, por aclarar también, no, todo lo contrario. O sea, si hay un partido reformista en este país que tiene las ideas muy claras y que lleva presentando las reformas desde el mes de abril del año pasado, es Ciudadanos. Y las tiene muy claras en educación, en políticas sociales, en modelo de Estado, en un montón en innovación, te quiero decir, o sea, que es que nosotros no hemos sido como Podemos, que todavía no teníamos claro qué modelo laboral queríamos en los últimos días de campaña. Sí, pues vamos con el contrato único. Nosotros tenemos las cosas muy claras y hemos hablado de las reformas constitucionales, llevamos hablando desde hace mucho tiempo. Y lo que pasa es que, bueno, somos conscientes en contra de lo que vosotros estáis diciendo. Nosotros somos conscientes de las capacidades que tenemos y de la fuerza que tenemos, y hay que ser consciente de que el Senado, por ejemplo, tiene mayoría del Partido Popular, lo cual va a hacer muy difícil, desgraciadamente, las reformas constitucionales que a nosotros nos gustarían. Que es un proceso... Depende de todos y de que todos sean capaces de negociar y bueno, de... Vosotros sí, porque sois, como he dicho, el salvavidas del bipartidismo, pero vais a hacer reformitas de estas, de cambiarlo todo para que todo siga igual, como estáis demostrando, como habéis demostrado con la negociación con la mesa del Congreso. El del partido con la lista más votada. José Manuel, para ir cerrando el tema, rápido. Bien, muchas gracias. Quería decirle a Borja, antes que habéis apoyado efectivamente a Podemos, a Manuela Carmena, para que gobierne el Ayuntamiento de Madrid. Estoy seguro que están muy arrepentidos. Verdad que Manuela Carmena no es de Podemos, que lo ha dicho ella muchas veces. Ni siquiera ahora Madrid es de Podemos, que hay otras fuerzas representadas ahí. Te lo digo. Lo que identifica a la ciudadanía es ahora Madrid con Podemos.
O a ver si Bueno, solamente sois vosotros pero- los que tenéis capacidad de análisis para identificar. No, lo que pero, piensa no, la pero vamos a ver, ciudadanía. pero si algo es La ciudadanía incorrecto, para si algo es nosotros, incorrecto te lo tengo la que ciudadanía, decir. los vecinos de Madrid, Y lo es. y lo es. Ahora Madrid, Ahora Madrid, para no que, podemos. para que la ciudadanía lo tenga Bueno, claro. Ahora Madrid es el producto una de un proceso de confluencia, confluencia de efectivamente. distintas fuerzas. Una valorada Y acabamos de está citar, Izquierda Unida, acabamos de está citar Dejarme que termines. a Carlos Breve, Sánchez más, Mayo, tenemos que cerrar hay que- con sé que personas todos contra el bien Partido militantes de Popular, Izquierda no, Unida. uno a uno. hay que Seguro que lo aclarar, haremos, no, pero hay que pero explicar las cosas. Hay que aclarar las cosas ¿Perdona? para que se Bueno, entienda pero lo que está. déjame que termine, por favor. Estamos teniendo conversaciones paralelas. Sol, Julio y por aquí José Manuel y Solamente Juancho. quería Un decir segundo. a Borja, Alcaldía no. esto Y seguimos, Sol, un segundo. a Borja le quería decir, decir. si Sol me lo permite, le quería decir a Borja, Ahora sí renegáis. le quería decir a Borja que estoy Yo seguro no que soy estáis izquierda. muy arrepentidos, si no todos, no. parte del Partido Socialista de ese apoyo a Manuela Carmena. Y si me recordaba gente que ha sido concejal, por supuesto, y estoy muy orgulloso de haber sido concejal en el Ayuntamiento De haber de dejado Madrid. gente en la calle con la ¿Perdón? MVS. De haber dejado a 1000 familias en la calle con la No, MVS. es que eso no es No, así. es que eso no puede Déjame que ser. termine, pero tú déjame Breve, José hablar. Manuel, tenemos que Déjame cambiar de que tema, termine. que quedan 10 minutos de debate. Tú compara los presupuestos para este año del Ayuntamiento de Madrid y compara los presupuestos de los gobiernos del Partido Popular para el Ayuntamiento de Madrid. Hay una diferencia. Te podrían gustar o no los presupuestos del Partido Popular, pero eran buscando el requerido social y territorial de todo Madrid. Los de Ahora Madrid, apoyados por el Partido Socialista, solamente benefician a aquellos distritos donde viven los líderes de Podemos y de Ahora Madrid. Eso es una barbaridad. Y eso te lo puedo demostrar. Eso Y es eso una te lo puedo barbaridad demostrar. que acabas de decir, pero vamos. Y eso te lo Yo puedo soy demostrar. portavoz en Villa de Vallecas, por ejemplo. Pero una barbaridad. Villa de Vallecas lleva Podemos. los 26 años que lleva el Partido Popular pidiendo votaciones con una mayoría absoluta y no llegaba nunca. Y el nuevo presupuesto que ha hecho Manuela Carmena, que nos parece mejorable, pero aún así es bastante mejor que el que había de Ana Botella después, ha traído pues, inversiones que teníamos necesitados en el Pero bueno, distrito. fíjate, si hay concejales sectarios de Ahora Madrid o de Podemos, porque ya como ciudadano me puedo hasta equivocar, me puedo hasta equivocar voluntariamente en este caso, que hasta en una cosa tan importante para los vecinos, tan poco importante para esa amalgama de partidos, unos Ahora Madrid, otros Amalgama de Podemos, confluencia. otros Utiliza los soy términos Partido Socialista, hay concejales tan sectarios en el ayuntamiento como la concejal de Carabanchel en Latina, que hace una cabalgata de 8 kilómetros en Carabanchel, que es donde vive ella, la misma cabalgata que se ha hecho siempre, y en Latina la recorta de 13 a 2,5 porque los niños de Latina se cansan. Pero cuando estabas en la Fíjate que De cabalgata hablamos mucho la semana pasada y lo que dio de sí. Hay que ver lo que dan de sí las cabalgatas. Efectivamente. Y lo que darán. Las cabalgatas y los Y lo picos. que darán. Bueno, Y muchas más. ¿Qué poco tenéis que quejaros, qué poco tenéis que criticar si solamente criticáis cabalgatas No, y ojos y tonterías? Eso mismo decía Mauricio Valiente aquí, además estaba aquí la semana pasada. criticamos lo que Veremos, tenemos que José hacer. Manuel, Sí, la cabalgata. tenemos que cambiar de tema, nos quedan 10 minutos de debate y sí que nos gustaría tratar algo más local. Está claro que en este tema va a seguir teniendo muchísimo debate. La respuesta de si estamos más cerca de un presidente una de las elecciones, por lo menos seguirá todavía sobre la mesa y muchas opiniones se van a recoger sobre ello, a buen seguro. Y ahora, centrándonos más en Madrid, vamos a hablar del caso Wanda. ¿Hay espantada, no hay espantada? Se dice por ahí que ahora Madrid mete miedo a los inversores, pero otros dicen que no, que está cumpliendo con lo que hay, ¿no? Que las fachadas son una cosa y los interiores son otra. Tenemos 10 minutos para tratar este tema local que está interesando muchísimo y bueno, quiero preguntaros por vuestra opinión. ¿Por dónde empezar? Por ejemplo, Dolores, venga, Bueno, y luego Julio. yo creo que este caso es un caso paradigmático de la mala gestión desde los extremos, tanto del Partido Popular, que heredamos un problema, todos los madrileños con este tema, como del gobierno de Ahora Madrid y de Manuela Carmena, en la falta de gestión, de experiencia y de, no sé si de voluntad, para entender lo que son las empresas, la inversión y favorecerla. Entonces, es verdad que el caso Wanda viene desde la época de Ana Botella del Partido Popular. No solo es el caso Wanda, es el caso de la Operación Canalejas, también es un modo de entender el patrimonio y despriorizarlo frente a otras opciones. El caso de la Operación Canalejas está en manos de la Fiscalía lo ha cogido y lo ha abierto. El caso Wanda no sé si podría ser parecido, pero luego tenemos 6-7 meses de gestión de Ahora Madrid, que ha sido incapaz de sentarse con una empresa, a negociar, a ver posibilidades, a entender a la otra parte y desde luego a evitar que una financiación y una inversión que pudiera ser importante para Madrid, negociar con esta empresa y llegar a un acuerdo y llegar a una solución. Julio. A mí el caso Wanda me recuerda mucho a Eurovegas. Es decir, llegaron unos inversores y pidieron una serie de cuestiones, muchas veces ilegales, que consistían en cambiar leyes, que se dejara fumar, incentivos económicos, dinero por contratar trabajadores,
y tuvo que ser el partido, no el Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre, de Ignacio González, que estaban dispuestos a darle cualquier cosa para que se quedaran con el fin, que podemos decir loable, de que trajeran trabajo, pero claro, pero tenían que ceder en cuestiones fundamentales, y fue el Partido Popular de España el que les paró los pies porque dijo que no se podía ceder ante la legislación actual. A mí me recuerda mucho ese caso. Hay una serie de normas, una serie de protecciones urbanísticas, artísticas, que precisamente están aprobadas en la época del Partido Popular, de épocas anteriores, de hace muchos años, y ahora queremos que también que se deroguen. Yo no lo entiendo. Yo creo que hay que estar con la ley, por supuesto, intentando favorecer la inversión, pero no podemos permitir a los, y esto no es xenófobo, pero a cualquiera que venga, en este caso es de fuera, porque es de nacionalidad china, que hagan lo que quieran, que no le permitimos aquí a los ciudadanos, ¿no?, normales, o a cualquier pyme o a cualquier persona. No lo entiendo. Sol. Sí, es que yo creo que Julio ha dado exactamente en el centro del asunto. Es decir, aquí cuando hablamos de inversión, evidentemente hay unos intereses económicos, bien. Pero mira, justamente en el proyecto Eurovega escribimos que fue algo kafkiano, surrealista. Y yo recuerdo que fue, me parece que la ley de acompañamientos, la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad de Madrid del año 2013, si alguien quiere molestarse y mirarlo en internet y ver las modificaciones legislativas que se hicieron y que eso queda ahí, porque el proyecto se fue, pero os puedo asegurar que todo eso sigue vigente en este momento. Es decir, es lo mismo que está pasando a nivel superior, ¿no?, en la Unión Europea, como la Comisión está negociando una serie de cuestiones para establecer una serie de acuerdos de obligado cumplimiento para todo el mundo que modifican un montón de leyes que tenemos. Una cosa es la inversión y lo importante que puede ser la inversión, y otra cosa es las normas de convivencia que existen en un lugar. Y en este caso lo que se estaba pidiendo es única y exclusivamente saltárselas, y puede seguirse dando casos como este y que vayamos modificando esas leyes sin pararnos a pensar si eso es bueno o malo para la sociedad, más allá de que sea bueno o malo para el inversor, que ni siquiera para dinamizar la economía, porque muchas veces, por no decir la inmensa mayoría, cuando se empiezan a pedir todas estas barbaridades, al final, mucho tiempo después, hay que reconocer que ha sido malo para todos, que únicamente beneficiado se ha visto un inversor particular. Pancho. Sí, yo voy a ser muy breve porque estoy muy de acuerdo. Te lo agradezco porque estamos en los últimos. Con lo que he dicho, lo que ha dicho Julio, no vale todo. No vale venir con la bandera de voy a crear. Me acuerdo que Eurovegas eran 200.000 empleos, sí, que nadie sabe de dónde salía esa cifra. Voy a crear 200.000 empleos. Claro, en una sociedad como estábamos en ese momento, en una profunda crisis, claro, todo el mundo decía, bueno, pues qué bien, ¿no? Y vamos a tirar para abajo todas las legislaciones. No puede ser. Entonces, hay que respetar las leyes. Te llames Wanda, te llames el señor de Estados Unidos que venía con la promesa de Eurovegas, que luego Adelson, etcétera, etcétera. Es decir, se trata efectivamente de que nosotros nos hemos dado unas leyes y hay que respetarlas, y no vale tumbarlo para favorecer operaciones especulativas. Punto. Borja. Lo que está claro, o sea, no puedo estar más de acuerdo con los tres, o sea, no podemos tratar las normas. Yo no sé a qué acuerdo llegó el Ayuntamiento de Botella con el grupo Wanda, pero lo que se ha quedado claro es que en la comisión compartida que hacen la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que es la que ha hecho los dictámenes por los que se va a Wanda, que hacen ahora Madrid, que son en un lado, y está haciendo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Es decir, que no es una cuestión de ahora Madrid, sino que es una cuestión de todos. Y entonces entramos en la dinámica de Esperanza Aguirre, de esta oposición que está haciendo, que si los Reyes Magos, que si tal, que si cual, y lo que hay que ver es, como decía Sol antes, todas esas normas que se han ido modificando para allanarles el camino. Lo que tenemos que ponernos es hacer una serie de normativas, por ejemplo, cuando hablamos en la Nación, pues de lo que la reforma laboral, es decir, una serie de normativas para que no ocurran estos casos como estaban ocurriendo en Wanda. Cumplir la ley, por supuesto. José Manuel. Bien, gracias. Vamos a ver, el tema de Wanda, puedo decir que lo conozco especialmente porque la operación Campamento es donde vivo yo, cerca. Oye, yo soy presidente del Partido Popular de Latina y soy diputado de Masa Crito y fui concejal de Latina la pasada legislatura, después de la salida de Alberto Ruiz Gallardón, que son casi 3 años. El Partido Popular, ni antes, ni ahora, ni después, va a hacer leyes ad hoc para ningún inversor. El Partido Popular sí que antes, ahora y después
va a ser, desde la legalidad, flexible para que cualquier inversor que venga a España o a Madrid no se vaya espantado ni asustado, como ha pasado con el Grupo Wanda, por culpa del ayuntamiento que hoy dirige Manuel Carmena. Eso no es cierto. Esa comisión, efectivamente, es que esa comisión que dictamina y por lo que se es compartida pero Borja, a mí no me ha parecido bien lo que tú has dicho y te he escuchado. Con la misma educación, Borja, con la misma educación que te he escuchado, escúchame. Yo no estaba de acuerdo con lo que has dicho, pero está callado. Hasta que manda el turno, que se me va a ir, como sigas hablando. Bien, pero es que, vamos a ver, la aprobación tiene unos pasos. Y primero dictamina el ayuntamiento y después en la comunidad. Y en esa comisión mixta, efectivamente, se puede tirar por un lado o para otro. Pero es el Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, quien no está de acuerdo con esa operación, pero ni con ninguna operación que un inversor venga a hacer a Madrid. Porque no creéis o no creen en la inversión privada, porque no se cree en la inversión privada. Es que patrimonio pertenece a no se cree, pero ni en la mayor, que podía ser una operación como la de campamento o la remodelación de la sabes también lo que creemos, y en la menor, desgraciadamente. No creéis en eso. Y quien genera empleo en este país, quien genera empleo en Madrid, y lo dictámenes, quien genera empleo en Madrid en este país son los empresarios. Y los gobiernos del color que sea, de izquierdas, de centro derecha, estamos para legislar y ponernos de acuerdo y favorecer a los inversionistas. No se quiere desde el ayuntamiento que haya inversiones, no se quiere. Se prefiere la política de la subvención, como el Partido Socialista. No se quiere, ¿no? Y para no se defender quiere. a la ciudadanía. Y la izquierda ha hecho siempre históricamente en Andalucía la política de la subvención, para que así tener un voto cautivo de por vida, y eso el Partido Popular democráticamente no lo vamos a perder. Bueno, ahí queda. Juancho, conclusión. No, la conclusión es que el Ayuntamiento de Manuela Carmena está haciendo las cosas bien. Por supuesto, es absolutamente falso que no quiere inversión. Cualquier ayuntamiento quiere inversión. Decir eso, perdona, no sé cómo calificarlo para que no, pero... Califícalo como quieras. No ofende a quien quiere, sino quien puede. Lo que pasa es que la palabra de antes no me gusta, pero bueno, no me gusta. Pues es rotundamente absurdo decir que un ayuntamiento no quiere inversión. Claro que la quiere y la va a buscar, pero lo que no va a hacer es plegarse a intereses especulativos para favorecer inversiones, como por cierto ha hecho el Partido Popular durante muchos años. Es que especulativo no es que un inversor gane dinero. La conclusión siempre la tienes que hacer tú. Lo que tiene que hacer el inversor, yo he hecho mi conclusión es ganar dinero y favorecer la creación de puestos de trabajo y pagar bien al trabajador. No es necesario que estés de acuerdo con mi conclusión, pero déjame concluir. Bueno, ha concluido Juancho y es el turno de Dolores. Nos hemos ofrecido mediar porque consideramos que puede haber un punto de encuentro y puede haber un diálogo posible. A nosotros lo que nos preocupa de fondo es que ahora Madrid, que es quien gobierna en el ayuntamiento de la ciudad, es un rosario de desencuentros con las empresas, y me da igual que sean la relación con las agencias de calificación, las contratas de basura, el servicio en la ciudad de Madrid, o este caso que estamos hablando de la espantada del inversor. O la operación Valdebebas. No es un caso puntual de un desencuentro con Wanda, es un rosario de desencuentros porque el gobierno de Manuela Carmena no sabe interlocutar con inversores, claro, con empresas. El Bodegas ha sido un gran ejemplo de atracción. Juancho, decías a José Manuel que no se metiera en tu conclusión. No sabe. Entonces, bueno, Ciudadanos se ha ofrecido para mediar porque la ley, por supuesto, está para cumplirla, pero también pensamos que es interesante encontrar ese punto de encuentro y Ciudadanos nos encontrarán ahí para favorecer los acuerdos. Sol. Yo estuve luchando en la plataforma contra Eurovegas desde el inicio hasta su disolución, cuando se acabó afortunadamente el proyecto, y por lo tanto puedo decir que José Manuel ha sido económico con la verdad, porque como he dicho, las leyes sí se modifican y sí se han modificado por parte del Partido Popular en defensa y en el interés única y exclusivamente de los inversores. Esto lo demuestro con papeles cuando quieras. Si hubiera sido así, quizá Delson no se hubiera ido. Pues menos mal que se fue. Porque verdaderamente menudo buen negocio. Una cosa es que los partidos, los gobiernos respeten los intereses de los inversores, y otra cosa es que estén para defenderlos. Los partidos y los gobiernos están para defender a la ciudadanía. Esa es su máxima obligación. Entiendo que cuando hay una confrontación y chocan los intereses de la ciudadanía y la de los inversores, si estamos en una democracia, lo que deben primar
son los derechos de los ciudadanos a los que están representando. De todas formas, los madrileños pueden estar... José Manuel quiere concluir en todas las conclusiones de los demás. No puede ser, Julio. Yo creo que de espantada y de asustados no creo que esté el inversor chino, no creo que lo esté. Creo que se puede llegar a una solución dialogada, ¿no? Como dice Ciudadanos, es que tampoco es tan difícil respetar la fachada por parte del inversor, tampoco le piden tantas condiciones, digo yo, no sé, ya sé que puede ser más costoso, pero dialogar no se impone. Y luego, dialogar no se impone, lleva razón. No, ya luego se pueden conseguir cosas. Y yo creo que es factible que pueda ceder en ese punto. Y también un toque al Ayuntamiento de Madrid, porque si defiende esos, y me parece muy bien, ese arte, ese patrimonio madrileño, también tiene que defenderlo después, es decir, puede quedarse ese edificio vacío y también tiene que estar ahí, porque tenemos bastantes casos de patrimonio madrileño que se ha dejado en desuso y que al final lo han tenido que derribar precisamente porque era un peligro para los ciudadanos. Y cerramos con Borja. Pues 30 segundos. 30 segundos, sí, muy rápido. Yo creo, y como el Grupo Socialista en el Ayuntamiento y demás, apoyamos que lo que tenemos que cumplir la legalidad, no podemos dejar que vengan inversores y hagan lo que quieran y que se pasen por encima de la ley. Por lo tanto, es importante que esa comisión haga el dictamen es el que es, y cuando se va, pues tendrá que asumir las responsabilidades, pero que no puede ser que Madrid sea una ciudad donde los inversores, por eso invertir, puedan pasarse por encima de los derechos sociales y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de debates. Si no corto, nos vamos hoy hasta las 11 de la noche. Ha estado muy interesante sin duda alguna, pero ahora tenemos que continuar. Los despido a ellos. José Manuel Berzal, diputado del PP de la Asamblea de Madrid. Muy buenas noches y gracias por haber venido. Juancho López Durán, diputado estrenado en el Congreso. Suerte, buenas noches y gracias. Dolores González Pastor, diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Buenas noches y muchas gracias. Otra recién estrenada diputada en el Congreso, Sol Sánchez, Unidad Popular. Gracias, suerte. A vosotros. Y hasta otra próxima ocasión. Julio, periodista criminólogo, hasta otro día. Hasta otro día, encantado. Buenas noches. Y Borja Terrés, secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid. Hasta otra, Borja. Buenas noches. Gracias, encantado de estar con vosotros. Y ahora tenemos buenas noticias para todos ustedes en el sector inmobiliario, en la compraventa de viviendas. Parece ser que se está reponiendo, lo vamos a tratar enseguida, pero antes les vamos a dejar con un vídeo, y es que Radio Televisión Española ha digitalizado el nodo. Tendremos acceso todos los ciudadanos a esos vídeos que relatan en cierta forma lo que sucedía en la historia de nuestro país, comprendido desde los años 40 hasta el 82. Este es un vídeo, ya lo saben, digitalizado y acceso para todos al nodo. Enseguida continuamos aquí en directo en Madrid en línea.